Sí es. El objetivo de Borges en este texto de las alegorías de las novelas era ser alegórico. Y aunque él, por supuesto, está planteando, eso sí ustedes lo entendieron, que las alegorías ya no tienen relación con el gusto de la gente. Varios mencionaron, pusieron el ejemplo literal, tomaron la frase de él, que hoy la consideramos un error. Y o que también algunos pusieron que es algo que ya es imposible de ser apreciado, cuando en la antigüedad era el género más usado. Entonces yo le puse la pista de las parábolas. Nadie ahora de Alía dijo que no. Entonces vamos a ver el texto, a ver si lo vamos consiguiendo. Él plantea que iba a hablar sobre el género alegórico. Y pone entonces un ejemplo. Dice, iba a escribir, es un error de la historia. Y luego me di cuenta que eso era una alegoría. Ya él ya poniendo en su primer párrafo de qué va la cosa. Nos está contando su primera historia. Pero él construye su relato, que en este caso es un relato real, está hablando acerca de un ensayo, está hablando acerca de cosas que se supone que sucedieron porque son históricas, y de opiniones que sí son reales porque están escritas y son históricas también. Entonces pone ejemplos y en medio del relato da la base. Dice, Coleridge, un pensador inglés del siglo XVIII, era también poeta, distingue a los seres humanos. ¿Esto no me oyen bien? Porque como estoy probando el aparato Sí, no de sí. Free Fire, Sí, se oye bien. que también es de videojuegos. Coleridge dice, todos somos, yo iba a decir alegóricos o novelistas, pero él pone el término histórico, todos somos realistas, platónicos o nominalistas aristotélicos. Entonces, yo sé que los ejemplos son complicados. Él se limita a dos grandes pensadores de final del siglo XIX, principios del siglo XX, que son Benedetto Croce, todos ustedes lo buscaron, vieron quién era, y Gilbert Chesterton. Me imagino que también saben quién es. Y esa es la clave del texto. ¿Quiénes son Croce y quién es Chesterton? Y por eso los usa entre todos esos ejemplos que él tiene. Hay dos que por su cercanía con nosotros y con sus lectores de la década de los 40, son más fáciles de saber porque eran personas que vivieron hasta el siglo XX, que escribieron y publicaron y que hoy no lo son, pero en su momento eran muy famosos, ambos. Croce incluso llegó a ser político de su país, Italia. Y Chesterton era una persona que los periodistas lo buscaban. O sea, cada vez que había un tema en Inglaterra que es importante, Chesterton hablaba. Es como aquí ocurre con algunas personas, que desde quiera que hay una discusión, fulano sale en tal periódico, fulano sale en tal programa de radio. Entonces, eran individuos conocidos y que sus opiniones eran muy conocidas. Entonces, él pone esa pista, porque él no quiere que lo entiendan, pero él no se la pone difícil que lo quiera entender. Pero eso sí, no llegaron a buscar ustedes. ¿Cuáles eran las opiniones de ellos dos? Y ahí con eso está todo el texto. Todo. Ahí Ariel lo va a ir a buscar. Pero quizá no lo encuentra aún. Porque, entonces Borges al final dice, lo que ocurre es que hoy no hay quien no sea nominalista y ya nadie tiene ese nombre. Entonces eso es lo que pasa. Nosotros vivimos ya en un mundo donde el nominalismo triunfó. El nominalismo es la corriente de pensamiento, la corriente filosófica dominante, y en la cual todo, desde el lenguaje, el arte, la política, está construido sobre postulados nominalistas. Entonces, eso ya no existe, pero ya no es una corriente, porque ya es todo el pensamiento. Eso es muy triste,
no solamente porque yo no soy nominalista, eso sería un caso por una opinión particular, sino también porque le quita riqueza al mundo. Y eso es lo que podemos observar si ustedes se sientan a ver la televisión. Ustedes pueden ver un programa de televisión de cualquier país de un idioma que ustedes conozcan, porque les habla de las mismas cosas, lo hace de la misma forma, se ilumina de manera muy parecida. Ustedes pueden, no es solamente Estados Unidos, que tiene el afán cultural o la, la dispersión cultural más grande del mundo, pero eso ocurre en cualquier país grande o pequeño. Se parece la comunicación. La política es parecida, la forma de hacer política es parecida, la ciencia trata de ser la misma. Y bueno, para muchas cosas eso funciona, pero para otras no. Le va quitando un poco de la riqueza del mundo máximo cuando a usted no le gusta. Y entonces se va quedando aislado, se va aislando cada vez más. Pero es un asunto de gusto. Ahora vamos. Después de esta pista que yo le di, la de que Benedetto Croce y Gilbert Chesterton son la clave de la historia sumergida que cuenta Borges. Borges cuenta una primera historia que ustedes la entendieron a la perfección y muchos hicieron muy buena reflexión sobre esa primera historia, diciendo que hoy las alegorías no tienen una relación con gente, pero me decían muchos, yo sí creo que son válidas, yo sí creo que vale la pena, porque yo sí siento que para expresar todo lo que hay, el lenguaje no es suficiente. O me decía otro, yo siento que si uno quiere usarlo, tiene que tener la libertad de hacerlo, que no hay por qué quitársela. Entonces, es lo mismo que yo le digo el del nominalismo. El nominalismo es ahora lo único que hay. Las celebridades de las novelas. ¿Cuál posición contraria tiene? Entonces, eso pasa. Como cuando usted domina, entonces no hay nadie que se le ponga en contra, por eso nadie se queja del que usted domina. A veces ocurre en su mente. A veces eso no es la realidad. ¿Alguien tiene ya otra idea de qué trata el texto? No se preocupen, yo le he puesto este texto a todos los cursos de semiótica que han pasado por la universidad. A todos. Y no he encontrado una sola persona, una sola, que me diga de qué trata. Daniel. Profe, yo tengo una pregunta que es sobre lo que usted mandó por WhatsApp, sobre la parábola. No muy bien lo entendí eso, o sea, la relación que hace con el texto. La parábola. La parábola y alegoría son sinónimos. Dice, ustedes saben lo que son las parábolas, ¿verdad? No. Yo nada más he escuchado parábola en la forma. Ajá. Parábola Ya, no, la parábola matemática, que es para, la parábolas son como... descripción de la forma de un movimiento. Pero es que, o sea, no es básicamente, bueno, exacto, es como equivalente de alegoría, ¿no? O sea, no es muy parecido. O sea, Las palabras no son historia corta con un significado detrás, o sea, que no significa literalmente No, lo que se está contando. pero no detrás, no detrás. Eso es nominalismo. O sea, que tienen... No, que pero está dejan, No bien, porque es lo que yo significa estoy lo que diciendo. está El contando, nominalismo no, entiende eso. no es literal, no es literal lo que está contando. Exacto, ahora sí. Entonces, literal es que lo que la suma de sus letras nos da una historia, pero la suma de sus sentidos ocultos nos da otra. Eso es lo que es una parábola. Porque también cuando tú le dices que lo tiene detrás o lo tiene debajo, cuando hablamos del trasfondo de una historia, es una concepción nominalista del mundo, que es la única que hay. De la que tú naciste, nacieron tus padres y se criaron tus abuelos. Tus abuelos nacieron en el otro mundo, pero... O sea, yo supongo que tienen más de 70 tus abuelos. Por eso digo que nacieron en otro mundo, pero se criaron en el mundo nominalista, donde el nominalismo triunfó. Absolutamente. Entonces, para el bien de Wong, y quizás otro que no se acuerde,
y repitiendo lo que dice Fred, una parábola o las parábolas son narraciones que tienen dos significados. Uno, totalmente contado de forma literal, y otro, totalmente contado de forma oculta. Por un ejemplo, Las más famosas, sí, Efraín. por un ejemplo, la que decía Jesús, que son de las más famosas de la historia. Las más famosas son las de la Biblia, en Occidente, por ejemplo, pero hay parábolas budistas, que me imagino que serán más famosas en Oriente, sin una segunda historia. Hay parábolas, por ejemplo, en la filosofía, Platón tiene varias parábolas. La más famosa es la de la caverna, que le dicen entonces la alegoría, porque lo que ocurrió fue que para distinguir las parábolas de la Biblia, le pusieron a las otras el término alegorías. Entonces, ¿qué ¿son la pasa? misma Sí. cosa o no? Sí, Exacto, pero ¿verdad? en la historia, cuando un autor quería escribir una parábola, él no podía decir que él estaba escribiendo otro libro de la Biblia, sino que él estaba haciendo una parábola. Por entonces le decían sus superiores, en el medioveo, que eran sacerdotes, no podemos decirle parábola a eso, vamos a llamarlo alegoría. Y se le puso alegoría. Hoy, ninguna de las dos significa nada, nadie las usa ya, no se hacen parábolas, ni se escriben alegorías. Ya no existe. Es lo que Borges plantea. Ya en los 40 estaban pasadas de moda. Pero entonces Chesterton las defiende. Ahora, ¿qué están defendiendo? Dos visiones del mundo. Una visión nominalista y otro está defendiendo una visión realista. Entonces vamos a definir eso, que yo creo que algunos, aunque la mayoría sí lo entendió, pero vamos a dejarlo claro. ¿Qué es el realismo en filosofía? El realismo es, en resumen, así como, ni siquiera síntesis, menos con una almendra, es que las ideas, en el realismo se entiende que las ideas son reales. En el nominalismo se entiende que las ideas, o sea, como dice el mismo Borges, si ustedes lo vieron, los conceptos abstractos son nombres, son palabras. Entonces, dice el realista, la patria es una realidad. Dice el nominalista, la patria es el nombre que le damos a un concepto histórico, político y social. No sé si me entienden esa diferencia. Dice el realista, yo creo en la literatura. Yo escribo para mejorar la literatura dominicana. Dice el nominalista, la literatura dominicana es la suma de los escritos publicados por autores nacidos en el país o en el extranjero que se consideran dominicanos. ¿Quién tiene razón? De los dos. Sí, Eso Daniel. no depende de cada persona. Exacto, eso como subjetivo. No sé. Bueno, igual eso está dependiendo de la libertad personal. Dice Fred, eso yo lo veo subjetivo. ¿Y Daniel? Yo lo veo como más aristotélico, o sea, nominalista, porque eso cubre como un espectro más grande de los términos. No sé si me entendieron, por ejemplo. Yo sí, no sé lo demás. Lo platónico, vamos a decir, yo no sé cómo ellos lo ven, la palabra literatura o el término literatura, como se dice. Pero, basado en lo que usted dijo con ese mismo ejemplo, al menos hay como una definición para eso, para la literatura, basado al nombre. Sí, yo entiendo y a la perfección por qué el nominalismo es tan útil, porque es que eso que dicen ustedes, bueno, el primero es subjetivo, es cierto, entonces dependerá de mi opinión, mucho. Y segundo, dentro de las opiniones que son válidas, las opiniones nominalistas sirven porque son más fáciles de comprobar. Entonces tú puedes decir, bueno, literatura dominicana, el conjunto de libros y de poemas y de canciones escritas por autores dominicanos. Entonces se pone una fecha, no puede ser literatura dominicana antes de 1844, porque no había República Dominicana cuando eso.
Entonces pasa algo interesante con eso. Duarte escribió antes de 1844. Dice, los poemas de Duarte no son dominicanos. Dice, no, porque son los de Duarte. Y el del profesor de él, pero ese era español. Sí, él era español y vino aquí muy joven y aquí se quedó. Era catalán, para ser más específico. Y aquí se quedó, en Santo Domingo. No, aquí no salió nunca. Y aquí se murió. Fue profesor ahí en la zona colonial, daba su clase. Y él escribía y sus textos andan por ahí en las enciclopedias dominicanas. Entonces, hay problemas con eso. O dirán ustedes, no, profesor, porque yo todo lo escribo en inglés. O vamos a suponer que vayan a hacer su carrera en inglés. Entonces, hay que apropiarse de ustedes. Es como los peloteros dominicanos, que son de que peloteros dominicanos y nunca han jugado en el Licey, ni en las Águilas, ni en ningún equipo dominicano. ¿Por qué los hace dominicanos? Bueno, ellos se sienten dominicanos, ellos cantan el himno nacional cuando pueden, ellos tienen la bandera en su casa. Entonces, es un asunto subjetivo. ¿Qué significa la dominicanidad? Podemos definirla. Hay que comer mangú para ser dominicano. Hay que hablar español. Bueno, sí, entre las dos cosas sí, los dominicanos casi todos hablan español. Pero ¿y estos jóvenes que nacieron en Estados Unidos y nunca aprendieron el español? Y comen más mangú que uno, y cocinan mejor el arroz con habichuela que uno, y se saben todas las canciones, no saben hablar español, pero saben todas las canciones. Entienden a sus padres, entienden a sus abuelos, y no pueden decir dos palabras en español corrido. No son dominicanos. No, esos son gringos. ¿Y qué dice el presidente de Estados Unidos? Que no, que ellos no son gringos. ¿Y qué dice gran parte? Entonces, ¿dónde están ellos? En el aire. Profe, yo creo que eso tiene también, ese punto de vista en sí, lo que es la dominicanidad, y no solo la dominicanidad, sino también, vamos a decir, la nacionalidad de cualquier parte del mundo, tiene una parte literal que uno puede decir, una persona es de un país si nació en ese país, porque, por ejemplo, si yo nací en República Dominicana, en mi acta de nacimiento sale que yo nací en República Dominicana, aunque desde bebé yo me vaya para Estados Unidos y me crié en Estados Unidos, yo nací en República Dominicana. Entonces, literalmente soy dominicano, aunque me hayan criado en Estados Unidos y viceversa también. O sea, podemos decirlo así. Exacto, pero yo pienso que, o sea, eso depende, exacto, como escribieron por ahí, eso sería más como que la nacionalidad, pero lo de la dominicanidad sería como sentirse dominicano, no sé, o sea, puede que se vaya por ahí. Entonces hay personas que tal vez no nacieron aquí, pero sus padres sí, y se criaron en otro país, o por ejemplo personas que nacieron en otro país y de pequeña edad vinieron a vivir para acá y se criaron aquí, o vivieron su adolescencia aquí, y cuando le preguntan de dónde tú eres, yo soy dominicano. O sea, ya dependería, es que depende es que es subjetivo. Depende, es tan complejo que eso si no hay una definición, el texto es muy complejo. Si no hay una definición de dominicanidad, dije perfecta, pues entonces ya eso sería muy subjetivo. Pero fíjate que hay países en los cuales su fortaleza cultural o sus tradiciones son tan grandes que se sienten, te lo pongo el que estaba bien cerca, Cuba. Hay una cubanía, así le llaman ellos. La cubanía. No la de que la cubanidad, sino la cubanía. Podemos y decir eso es fortísimo, y se siente en sus películas, en su música, en su pintura. Entonces tenemos ese ejemplo cerca. Por no te hay un mismo ejemplo lejos, como por ejemplo los Holanda, en Europa, que está al lado de esos grandes países, como son Alemania y Francia, y es un país único. O Suecia, que está entre Rusia y Alemania, y es único. Tiene una identidad cultural tan fuerte que una cosa es sueco, otros son los noruegos que están al lado, los daneses que están al lado, todos se parecen y cada uno es distinto. Entonces, ahí vemos que sí, que es complejo, pero parece que hay signos que lo demuestran. Efraín, voy a decir algo. Disculpe, que esto de lo que están hablando, de dominicanidad y etcétera, que eso, por ejemplo, quizás sea un sentir, aunque tú no seas dominicano, aunque tú no seas estadounidense, lo que sea un sentir patriótico por cierto país. Por ejemplo, tenemos a Simón Bolívar, vamos a decir, que él es venezolano,
pero él ayuda a muchísimos países en su independencia. O sea, él tenía un sentir patriótico hacia esos países. Hacia América. Hacia Latinoamérica, o sea, en general. Él Entonces, sentía que América tenía que ser libre de España, siendo él rico, exacto, y si teniendo la ciudadanía española. exactamente. Porque él tenía, al igual que Juan Pablo Duarte, también Juan Pablo Duarte tenía la ciudadanía española. La tenía por heredad. Lo que pasa es que no tenía el pasaporte español de ida, pero de regreso sí lo trajo. Él no fue a Venezuela con el pasaporte haitiano. Entonces, es esta realidad de estas personas que, como tú dices, tenían un sentimiento. Entonces, ese sentimiento es lo que Chesterton dice que no cabe en una expresión, no que no cabe en el mundo, porque si vemos que existe un mundo nominalista, es que no cabe una expresión nominalista, lo que dice Chesterton. Estos sentimientos, a diferencia de lo que Croce dice, que tú no puedes unir en una forma dos contenidos, dice Croce. Chesterton dice, no, en una forma caben innumerables contenidos. Dice, Borges dice, yo me siento nominalista. Yo creo que Croce tiene razón, pero da esos ejemplos. Entonces, al final de cuentas, ¿de qué nos está hablando? Y eso es lo que hace que primero fue un artículo de una revista, ese texto se publicó en una revista para mujeres, o sea, en una revista para mujeres, ya esas no existen, pero eran una revista que se llama Coser, que hablaban, era como la revista, las secciones sociales de los periódicos, que tenían la mejor receta de la semana, y él, siendo joven, publicaba cositas así porque tenía que comer. Y estas revistas pagaban por palabras. Porque eran revistas que necesitaban llenar contenido y a veces no encontraban tantas recetas. Y entonces él escribía en esta revista, escribía estos artículos que pasaban desapercibidos, que él creía que nadie lo leía, hasta que se dio cuenta que había un tipo muy famoso de su época, un escritor, que los coleccionaba. Compraba revistas, las recortaba y coleccionaba los artículos de Borges. Y eso ha sido que él inició su carrera. Después se ganó un premio y ya. A partir de ahí, pero se hizo famoso. El tipo era tan único que en esa revista dedicada a las recetas, porque eso es bueno para que quieres ser escritor o artista, que no es donde tú estás, sino lo que tú haces. O sea, no es que tú hagas cine dominicano que son, nada más son películas malas. Si las tuyas son buenas, son buenas. Aunque todas las otras sean malas, no te preocupes por eso. O sea, no se preocupen porque el cine dominicano sea malo. Háganlo ustedes mejor de lo que está. Preocúpense por mejorar. Es de qué está hablando él. Y nadie lo entendía. Tampoco, no es que ustedes se sorprenden. Muchos de sus editores aún no lo entienden. Pero este es el último libro que salió publicado de él. Entonces sí lo entendieron. Y aquí no lo pusieron ese artículo. Aquí no lo pusieron. Porque ellos sí sabían de qué le estaba hablando. O sea, uno sabe, ya tenemos un ratito. Y creo que no bastó con la pista de la parábola. Bueno, perdón por la bulla. O sea, no sé, pero qué sé yo, o sea, las parábolas desaparecen luego de que, o sea, desaparecen porque las asocian con que algo bíblico. Entonces se le da un nuevo nombre y sale lo que son la alegoría, pero es lo mismo. Entonces, no sé si eso tiene que ver con que ahora llamamos a lo que eran antes alegoría. No, es que no. O sea, ahora la alegoría pasan a ser novelas, entonces como que se eliminan la alegoría. O sea, hoy en día nadie escribe alegoría, exactamente, según eso fue lo que dijeron en el texto, no sé. Entonces ahora lo que escriben son nunca se le ocurrió novelas. escribir una alegoría, nunca. Y le han puesto una tarea, escriben una alegoría. No, realmente. Ese género no existe. Cuando ustedes vieron un género literario, no encontraron eso. Pero, profe, Yo lo una Wikipedia, que pregunta, no aparece en Wikipedia. No una fui yo que lo pregunta, quité. que Sí. yo incluso lo incluí en mi reflexión, esta cuestionante, que quizá ya no usamos el término alegoría, igual que antes, pero sí hay obra literaria que Que las contiene. exacto, que contiene alegoría y Eso es lo que mencionaba.
y que la presentan la alegoría, porque hablan de una cosa que realmente literal, o sea, si tú lo miras literalmente, no tiene un sentido lógico, vamos a decir, en el mundo en que vivimos, pero si tú lo miras de un trasfondo, si tú encuentras un significado, si le tuvo de un significado, si tiene un sentido lógico en el mundo, ¿no? Como la alegoría, en ese sentido, digo Sí, yo. mira, yo te voy a poner un ejemplo de eso que tú dices, y creo que le sirve a todos. Yo te voy a poner muchos ejemplos de cosas que conozcamos ahora. Hay una escena en una película, no recuerdo cuál, en la que Thor, el superhéroe, está soñando, y él se sueña que todos están muertos, todos los otros dioses nórdicos. Y que él es el único, y que el otro que está muy vivo es el moreno, y que el moreno muere. No sé si recuerdan esa escena. No importa si no la recuerdan, la película es muy mala, como quiera. Hay otra escena de Batman en la cual, bueno, en Ultron, me dice uno de sus compañeros. Hay otra escena de Batman en la cual él, siendo niño, cae, recuerda que cuando él cayó en el pozo cerca de su casa y que un murciélago le voló arriba, o muchos murciélagos, no me acuerdo bien la escena, hace muchos años que vi la película. No sé si fue uno solo grande o si fueron muchos murciélagos en la película. Estas dos escenas son escenas alegóricas. Batman Begins, sí. La de Christopher, ¿verdad? Ajá. Son escenas alegóricas. Sí, vamos para allá, Daniel. En la de Thor le dan una explicación a la alegoría y dicen que es un mensaje. Y luego vemos que este mensaje es el ataque de Thanos, que Thanos va a matar a todo el mundo y vemos que sí, efectivamente, Asgard se destruye y todo eso. Entonces, deja de ser una alegoría y se convierte en una profecía. En Batman Begins también dicen que es como un recuerdo, pero Batman no lo toma como un recuerdo, sino toma, bueno, esto me ocurrió a mí, me volaron los murciélagos arriba y lo que me están diciendo es que los use como muestra para asustar a los demás. O sea, Batman lo toma como una alegoría, este ataque que le hicieron a un murciélago. Una de las alegorías son mensajes que el ser humano recibe por parte de los seres superiores. Entonces, en resumen, lo que Borges está diciendo es que hay algo que no es 100% real ya en nuestra época, pero cuando él escribió sí, era muy real, la época de la modernidad. Y Borges está diciendo que por siglos los seres humanos eran creyentes y hoy prácticamente todos son ateos, porque el nominalismo, le decimos hoy a eso, ateísmo. El Benedetto Croce, yo le dije que era político, que ahí estaba el secreto. Él era un político comunista italiano. Comunista, por supuesto, ateo. Chesterton no solamente era una persona que iba a la iglesia todos los domingos, sino que también escribía libros cristianos. Por eso él toma esos dos ejemplos. Él toma un comunista y un cristiano. Protestante e inglés. Bueno, británico, porque yo no sé si era irlandés, tengo que confirmar si es irlandés o británico. Entonces, él lo que está contraponiendo es una serie de pensadores que construyeron la filosofía del mundo cuando la gente creía en seres superiores y una serie de pensadores que fueron minando esta filosofía hasta el punto de que en el siglo XIX Karl Marx escribe El Capital, Friedrich Engels lo publica. Ambos inician la política del materialismo histórico y dialéctico que da paso en el siglo XX a la formación de todo un bloque inmenso de países y hoy sabemos que cerca de la mitad de la población vive en países que literalmente no creen en los seres superiores, en ninguno. No solamente que no sean países cristianos, porque siempre ocurrió que gran parte de la población vive en países que no tenían religión cristiana, sino que viven en países donde literalmente no se creen. Mientras tanto que hay otros, como la India, que tiene 1000 dioses. Un país vecino de la India, como China, no tiene ninguno. Entonces tú tienes Europa, que es la cuna del cristianismo, donde las iglesias están vacías. Y cada vez más y más. Entonces, no solo eso, sino que todas las ciencias, la política, cuando no son laicas,
son directamente ateos. Tú no puedes ser científico si eres creyente en gran parte. Ese es el mundo en el que vivimos. Sí, Alan. Sí, profe, una pregunta volviendo otra vez a la alegoría. O sea, si se supone que ya no están presentes, o sea, si ya no existe, entonces, ¿qué queda? Por ejemplo, vamos a tomar El gato negro de Alan Poe, ¿verdad? Entonces, como que el significado que nos da eso, o sea, no viene, o sea, el significado que puede darle cada persona a eso, el significado oculto que tiene, no viene siendo una alegoría. Sí, eso, por eso desde el principio decía, no, que es la libertad, claro. Entonces, aún vivimos en un mundo en que tú puedes creer si tú quieres. No sé quiénes de aquí creen o quiénes no. No es que te obligan a no creer, simplemente es un mundo en el cual por decir así, los medios o el sistema ya no es un sistema creyente. Y así no fue como cuando Borges nació, el mundo entero era un mundo creyente. La institución más poderosa de todas, por mucho, era la Iglesia Católica. Era más poderosa que las Naciones Unidas, era más poderosa que Wall Street. O sea, era que tú no podías decir, cuando Borges nació, que tú no creías, porque no era que no te quemaban, pero no te iba a mandar psicólogo. ¿Dónde te iban a mandar? En No Occidente, había un conglomerado humano que no tuviera un sacerdote, no solamente católico, ya fuera un chamán, ya fuera ¿cómo se llaman? Los sacerdotes vudú, y de cualquier religión, de la que fuera. O sea, toda la sociedad, no solamente en el país, no era un asunto católico nada más, la sociedad se cerraba para las fiestas religiosas. Y si ustedes ven los capítulos Simpson, los Simpsons pueden ser muy representativos. En las primeras temporadas era común que fueran a visitar a la iglesia. Porque era impensable que tú hicieras una serie norteamericana, o sea, en Estados Unidos, en la cual las personas no fueran a la iglesia, porque en Estados Unidos el 80% de las personas hace 20 años iba a la iglesia. El 80%. El mundo cada vez ha ido cambiando. Entonces, ese cambio, tú no puedes ser un pensador sin observarlo. Lo que sucede es que nosotros ya no lo vemos. Porque se ha salido, como decía Borges en los 40, entonces salió de la discusión. Ya nadie debate sobre eso. Profe, Sí. ok. Entonces, él lo que está denunciando o exponiendo es que las alegorías no son válidas, básicamente. O sea, que si tú vas a escribir, tú tienes que escribir y lo que tú escribas se tiene que entender. O sea, tú no puedes tener como que un doble significado. ¿A eso es qué se refiere entonces? Sí, él se refiere a eso, pero fíjate que él lo hace usando una alegoría. Es casi imposible de entender eso Ajá. en el texto. Entonces, O sea, no es fue que ustedes como no lo una... entendieron ni se complicaron. Claro, él lo está usando humor. profe, yo creo o sea, quizá él diga que la alegoría ya no es un texto válido, obviamente. Y no lo es. O sea, probablemente en el mundo que vivimos la mayoría de gente la considera que no lo es, porque como mismo te dice, no, ni siquiera lo dan en el colegio. Pero no, yo creo que no es que no se puede usar en nada, porque como mismo hemos mencionado, sí lo usan, sí se usa, aunque sea en una parte de una obra literaria para resaltar algo o para que sea una obra más compleja y el lector o el que la está viendo tenga que pensar, pero no es que no se use, sino que ya no es un género literario, pero sí es una forma de representación, yo creo, porque todavía la usamos, como el mismo hemos dicho. Sí, ciertamente lo que Borges está tratando es de reivindicarla. Exacto, o sea, que las personas no lo prefieren o no lo preferían en ese momento y él quiere como que... Él dice, esto no se usa, pero él la está usando. Es Ujú, una broma muy sutil. Es irónicamente, él le está diciendo, no, esto ya no se usa, pero entonces él la dice. ujú, No, yo estoy de ya. acuerdo con Croce, pero él no es comunista. Pero, profe, Por eso era que yo no, perdón, por eso era que yo no entendía como que, y que yo le puse como que necesitaba explicaciones, porque o sea,
él decía cosas que para mí eran absurdas. O sea, déjame ver si yo encuentro mi cosa. Y es como que, ¿cómo así? ¿Cómo que él está de acuerdo con lo que dice Cross? O sea, yo estaba súper perdida por eso mismo. Claro, él dice, yo Pero te acuerdo de ya, ese él se está proceso, burlando, pero la perspectiva que presenta buena y válida es la de Chesterton. Ajá. Eso es porque el conflicto, como es el bien y el mal, y como que el conflicto que él tenía de ser, querer ser una persona o querer ser mejor, y entonces esa tiniebla, o sea, se enseña el conflicto como que el tipo está teniendo problemas y ahí, para entenderse a sí mismo. Y entonces, a través de ese conflicto, podemos ver que la simbología que él usa con el fuego, y Bueno, eso, pero tú, Gabriela, tú te adelantaste las ruinas circulares. Nosotros ni la hemos mencionado aún. perdón, profe, es que como entré Esa, tarde, guárdala la ahí, llamada. la ruina. Que antes de la ruina vienen los 3 cerditos. Que eso es más fácil, ¿sí? Porque esta es difícil. Y me interesa mucho porque no solamente él está describiendo esa situación, una situación en que primero tenemos un mundo clásico, en el cual hay un orden, eso él lo dice claramente, para el realista, el universo es un cosmos. Cosmos significa orden, o sea, está ordenado, pero ¿por quién? Y es lo interesante, cuando tú lees los textos de los griegos, las versiones, no son las originales, porque yo no leo griego, eso mi hermano sí. Cuando tú lees los textos griegos, tú ves que los griegos hablaban de que esto debería tener alguien detrás. O sea, Zeus con su lujuria desenfrenada, la locura de Cronos que se come a sus hijos, todo eso decían, pero esto debería tener un orden. Que por eso el cristianismo cuando llega a Roma logra arropar estas religiones porque son muy desorganizadas. Y la religión cristiana es una religión un poquito más organizada que el politeísmo. Bueno, se nos va a acabar. O sea, abrimos con el segundo, beba un poco de agua, que vamos, no se preocupen, que es más fácil con los 3 cerditos, es mucho más sencillo. No te lleva. Una buena selección de ustedes y vamos con los 3 cerditos. ¿Los vieron, los muñequitos? Sí. Sí. No hablamos ahora.